Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión tenemos el placer de contar con el psicólogo Jorge Schneiderman, de nuevo aquí en Radio Sefarad. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Es un gusto, como siempre, poder dialogar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro siempre. Vuelves a estar aquí con nosotros y esta vez lo haces para hablar de Mikhail Greenspan, que no hemos hablado de él otras veces, pero sí hemos hablado de Shoshani, y esta vez traemos al cineasta porque está rodando una película. De hecho, ha ido a rodar algunas escenas allí a Uruguay sobre la vida de este talmudista. Cuéntanos más sobre este cineasta. Exactamente. Mira, el pasado lunes 7 de enero arribó a nuestro país Mikhail Greenspan, ¿no? Que es un destacado realizador cinematográfico franco-israelí. O sea, él, francés de nacimiento, en el 94 emigró a Israel, donde realizó estudios de cine en la Universidad de Ramat Aviv. Y bueno, es el responsable del rodaje de un film documental focalizado en la vida precisamente de Messier Shoshani, ¿no? El legendario, enigmático, sabio talmudista y polímata, ¿no? Que se estableciera en Uruguay hacia 1955 y cuyo deceso se produjera hace exactamente 50 años en la ciudad de Durazno, que es la capital del departamento homónimo, que está situada a unos 180 kilómetros de Montevideo. El tema es que, sensiblemente impactado por el halo de misterio que rodea todos y cada uno de los relatos construidos en torno a esta convocante figura de proyección mundial, Greenspan inició hace varios años, alrededor de 5, un ambicioso proceso investigativo, sólidamente fundamentado en un metódico relevamiento documentario. Siguiendo entonces la huella de este infatigable embajador itinerante del pensamiento talmúdico y la Kabbalah, nuestro visitante realizó una exhaustiva búsqueda que le llevó a entrevistar en Israel, Francia, Suiza, Estados Unidos y aquí justamente en Uruguay a un sinnúmero de escritores, investigadores, allegados y exalumnos del gran maestro, entre ellos, fíjate, Alejandro, nada más ni nada menos que al célebre escritor y premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, que junto al filósofo Emmanuel Levinas fue uno de sus más directos discípulos. Esta entrevista él logró realizarla un año antes que se produjera el fallecimiento de Elie Wiesel. En efecto, arribado a nuestro país durante 2 semanas, Greenspan y su equipo de producción, patrocinado por la televisión israelí, desarrollaron una intensa labor cuyo corolario fue la realización de un solemne acto conmemorativo en el cementerio israelita de La Paz, al que asistieron figuras representativas de diversos sectores del espectro institucional comunitario y, bueno, la prensa, etcétera, ¿no? Ahora, consecuente con la tradición y el estilo de la corriente judía humanista del Uruguay, Mensuario Identidad, un grupo de trabajo ad hoc, integrado por los compañeros Laura Klang, Ricardo Fleis, el psicólogo Pablo Cuño, y quien suscribe, ¿no? Quien habla, le proporcionó todo el apoyo logístico necesario a fin de facilitar su tarea, ¿no? Digamos que merece especial reconocimiento, ¿no? Fundamentalmente los aportes de Laura Klang, traductora de francés, y de Ricardo Fleis, con quien tú tuviste el gusto de dialogar en alguna oportunidad, quien puso a disposición del equipo de producción su reconocida experiencia y solvencia como cineasta. Te cuento que el pasado 14 de enero, bajo una pertinaz llovizna junto a la Matzeibá, o sea, el monumento recordatorio de Shoshani, cuyo epitafio naciera de la pluma del propio Wiesel, ¿no?, con toda la carga emocional y simbólica que ello conlleva, hicieron uso de la palabra dignatarios religiosos, dirigentes comunitarios e intelectuales, cuyas reflexiones fueron seguidas atentamente por los comparecientes. Greenspan es una persona manifiestamente abierta al diálogo
y nos brindó una interesante entrevista, por demás ilustrativa y esclarecedora de la dimensión histórica del extinto sabio y lo que representó su prolífica siembra en los planos del espíritu y el pensamiento filosófico. Ahora bien, ¿no?, de todos estos nuevos datos que hemos recabado a partir del encuentro con Greenspan, se refuerza, ¿no?, aún más la interrogante que es lo que se impone, ¿no? ¿Quién fue el profesor Shoshani, ¿no? No es una pregunta fácil de responder, y en eso fuimos contestes ambos, ¿no?, analizando todos los materiales disponibles, bibliográficos, pero lo que sí podemos establecer con certeza es que se trató de un individuo poseedor de una inteligencia prodigiosa y probablemente rayana en la genialidad, una memoria fotográfica y un acervo cultural de la magnitud, de tal magnitud que le permitía alternar de tú a tú con expertos provenientes de distintas áreas del espectro académico, especialmente la filosofía, la física y las ciencias lógico-matemáticas. Mira, Alejandro, te cuento que en un diálogo que sostuve con el doctor Daniel Beitler, sobrino del ingeniero Nathan Sharbati, uno de los más conspicuos discípulos del maestro en Uruguay, recordó que Shoshani y su tío solían interpretar distintos pasajes del Talmud, valiéndose nada más ni nada menos que de algoritmos físico-matemáticos, lo que bien podríamos decir una inteligencia cósmica, ¿no? Impresionante. Sin duda. Y el alcance de su pensamiento, por momentos críptico e intrincado, trascendía sin lugar a dudas los límites de lo imaginable. Ahora, como todo proceso de reconstrucción biográfica, y no se vio exento de estos inconvenientes Greenspan, ¿no?, esencialmente basado en relatos, suelen salir al encuentro de quien investiga múltiples facetas, datos contradictorios y percepciones antinómicas que a la postre suelen dificultar la construcción de un perfil, poder semblantear al personaje. Ahora, el cineasta expresó que comúnmente este tipo de trabajo documental no suele requerir más de 10 entrevistados, ¿no? En este caso, traspasaron la centena. Era tal la magnitud del material, la profusión de los elementos, de los documentos, de los testimonios, que eso le ha dificultado, incluso ha extendido en el tiempo la realización, la concreción de este trabajo. Además, Jorge, digamos, o yo entiendo que para analizar a Shoshani, como bien dices, conocedor de muchos ámbitos y con ese acervo cultural tan grande, Mijaíl habrá tenido que encontrarse, ¿no?, con también diversos expertos en diferentes ámbitos para poder entender la figura de Shoshani. Exactamente. Interesante tu intervención, Alejandro, porque fíjate tú que, de hecho, Greenspan tiene formación en el área de las matemáticas, ¿no? Y como que también eso fue uno de los factores que lo convocaron ante la figura de este polímata, ¿no? O sea, este individuo de tan amplia versación, ¿no?, que dominaba distintas disciplinas, pero no obstante ello, obviamente tuvo que apelar a una apoyatura bibliográfica, asesoramiento con distintas personas para contrastar, obviamente, porque ante una figura tan enigmática, misteriosa, no es fácil encontrar documentación fidedigna que corrobore. Entonces, a la hora de contrastar, evidentemente apeló al conocimiento de distintos expertos en la materia, especialmente en el ámbito de la filosofía, y bueno, obviamente fue un trabajo leonino el que tuvo que desarrollar, ¿no? Y resultó para él harto difícil armar enteramente el puzzle, ¿no? Hecho que, por cierto, alimenta el mismísimo misterio. Para quienes lograron establecer un vínculo estrecho con Shoshani,
el hermetismo que rodeaba a su persona, o sea, en cuanto a sus orígenes, nacionalidad, itinerario de vida. Sí, esa imagen que él transmitía se compadecía con el rol que manifiestamente asumía. Lo importante para él era la Torá y no su persona. Se consideraba pues una suerte de agente vehiculizador de conocimiento, una especie de sembrador de ideas cuyo método, y escuchate esto, íntimamente ligado, ¿no? Íntimamente ligado a la mayéutica socrática, no apuntaba a la depositación de conocimientos en el otro, sino a ayudarle precisamente a transitar los caminos de la propia construcción del conocimiento, o sea, a realizar, a echar luz sobre su propia búsqueda. Algo realmente interesante. Ahora, creo que vale bien la pena recordar algunas de las anécdotas que nos transmitió Greenspan, ¿no? Sobre todo el encuentro con el celebérrimo Elie Wiesel, ¿no? Una personalidad que, como tú sabes, ha sido una autoridad, una de las plumas más prodigiosas del pasado siglo. Y obviamente como todo egregio personaje que se manejaba dentro de una élite, se tornaba dificultoso para Greenspan acceder a él. De hecho, en reiteradas oportunidades llamó telefónicamente a la secretaria para concertar una cita, una entrevista, a lo que obviamente él no era imperativo, ¿no? O sea, como que se resultaba sumamente esquiva la posibilidad de concretar esa entrevista. No obstante lo cual, ya inmerso en su proyecto, Greenspan decidió no desistir de ninguna manera, no dio el brazo a torcer, como se suele decir, y bueno, tras un montón de intentos fallidos, decide, junto a la producción de televisión israelí y a todo su equipo, decide, bueno, de todas maneras, trasladarse a Nueva York y bueno, procurar de una forma u otra entrevistarse con Elie Wiesel. Bueno, llegado a Nueva York, lo que hace, bueno, es acercarse a las oficinas donde estaba el estudio de Wiesel. Obviamente se le negó prácticamente la entrada, o sea, no pudo traspasar todas esas vallas que suelen rodear a este tipo de personalidad, hasta que un día decidió hacer una especie de vigilia en una mañana en la puerta del edificio, hasta que ve llegar un auto del cual baja, ya anciano y con dificultades, Elie Wiesel. A todo esto dice, bueno, como decimos acá en Uruguay, se la jugó, sacó de su portafolio un retrato grande de Shoshani, y cuando comenzó a acercarse, Wiesel le dijo, señor Wiesel, por favor, yo necesito hablar con usted, es sobre Shoshani. Y esto es de película, ¿no? Sí, desde luego. Estoy haciéndome la imagen en la cabeza, ¿no? Te estás haciendo la imagen, ¿no, Alejandro? Porque cuando me lo contó yo enseguida, no sé, me vino a la mente que me disparó imágenes de películas de Hollywood, que aparece, ¿no? El personaje ahí que ignoto, que accede a la celebridad, y de repente ve que se frena Wiesel y bueno, y dice, venga usted por acá, sobre Shoshani, venga usted por acá. Bueno, resulta que lo hizo subir, ahí quedaron todos asombrados, lo recibió, lo hizo pasar a él con su camarógrafo, y accedió a una extensa y muy afable entrevista, en términos muy coloquiales, donde le contó anécdotas, vivencias y sobre todo lo que representó para él en su proceso de crecimiento como escritor, las enseñanzas, ¿no? Esa especie
de bálsamo que representaban las clases junto a Giuliani en tiempos en que Wiesel era muy joven, y cómo eso le instó a profundizar en el estudio de la Torá, el Talmud, y cómo se impregnó, ¿no?, su obra de tantas enseñanzas que le brindó Giuliani. De hecho, en sus obras, cuando surgen estos personajes impregnados de bohemia, pero pletóricos de conocimiento, él, en cierta forma, dice, realiza un subrepticio homenaje a la figura de su gran maestro, ¿no? Te das cuenta que qué interesante, ¿no?, cómo Greenspan, desde la búsqueda y la insistencia, logró ir un poco a las raíces, un poco al origen mismo, donde comienza a forjarse la trascendencia de la personalidad de Giuliani como maestro, como mentor, nada más ni nada menos que de Elie Wiesel. Desde luego que se la jugó, como tú decías, y el que la sigue la consigue, ¿no?, como decimos aquí también. Sí, exactamente. Él en ciertos momentos, Mijael me dice, yo creo que esto también es el premio a la insistencia. Este no es un proyecto que repercuta en su economía. Para él es algo así como una especie de desafío que trasciende un poco lo que es la búsqueda de éxito, sino que lo incorporó tanto este tema, asumió como un desafío poder proyectar hacia el mundo, esclarecer, obviamente, en la medida de lo posible, lo que representó la figura de Giuliani para tantas generaciones, ¿no? No nos olvidemos que Giuliani nace en 1895, fallece en 1968, recorriendo prácticamente, no sé, casi todo el mundo, ¿no? Un individuo que estuvo en Europa Oriental, que estuvo en Europa Central, que estuvo en África, en Asia, obviamente, en Israel, deambuló por la zona del Medio Oriente, llevando a cuestas un profuso anecdotario, riquísimo anecdotario, que bueno, que lo tiñe de ese pintoresquismo propio de los personajes de Borges, de Bashevis Singer, ¿no? O sea, es impresionante, impresionante. Y otro detalle más que de repente creo que vale la pena traer a colación. Uh-huh. Entre otros dones, viste, que se le ha atribuido a Giuliani, es el de la ubicuidad, o sea, vale decir, la capacidad de estar en varios sitios al mismo tiempo, ¿no? Y testimonios dan cuenta de su simultánea presencia en sitios geográficamente muy distantes. Claro, esto queda abierto a la percepción, errores de percepción, al deseo de encontrarse, pero he aquí un relato que logró recabar Greenspan en Francia, ¿no? Él cuenta que en cierta oportunidad, estando radicado durante la posguerra Giuliani en París, un rabino, León Ashkenazi, le invita a desplazarse en su coche hacia una localidad alejada de París para asistir juntos a un evento al cual estaba también invitado Giuliani, a lo que Giuliani se manifestó un poco reticente, ¿no? Le dijo, bueno, no sé si voy a ir, de hecho, probablemente, no sé, y si voy llegaré al final del día, etcétera, etcétera. Le dijo, pero yo lo llevo en mi auto. A todo esto, Ashkenazi se desplaza hacia la ciudad, donde se realizaba el evento, y aquí esto queda abierto a la interpretación de cada uno. Cuando llega, se encuentra con que está realizando su ponencia sobre Talmud, nada más ni nada menos que don Mardoqueo Ben Susan, vale decir, el profesor Giuliani, ¿no? Monsieur Giuliani. Esto obviamente quizás tiene que ver con el folclore, con lo mítico, los visos de leyenda con que se suele teñir la imagen de esta clase
de personajes, pero bueno, así también el anecdotario respecto a su bohemia y todo y el descuido de su decoro personal. Hay un montón de elementos y sobre todo, ¿no? Que le dan al personaje ese toque de misterioso y lo sumergen en una nebulosa que nos acompaña hasta el día de hoy, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Y nos queda ahí flotante, ¿no? La pregunta, ¿quién fue realmente este hombre de todos lados y ninguna parte, ¿no, Alejandro? Pues sí, ahí queda esa incógnita que, bueno, en parte Jorge Schneiderman ha tenido el gusto de hablarnos de este desafío en el que Greenspan se ha sumergido y del que ha estado buscando la pista de Shoshani, y esperamos poder ver esa película documental sobre el talmudista y sabio a través de todas esas búsquedas, ¿no?, de las que nos hablaba Jorge Schneiderman, al que te agradecemos que hayas podido estar aquí en Radio Sefarad para contarnos tu experiencia y la de otros componentes también del mensuario Identidad desde Uruguay. Bueno, yo agradezco tus palabras. Solo para terminar, una brevísima puntualización, ¿no? El hecho de que a medio siglo de su deceso sigan tan vigentes sus enseñanzas y bueno, y continúe flotando en el imaginario tanto misterio, nos compele a seguir adentrándonos en las honduras del pensamiento de Shoshani, ¿no? A sabiendas, claro está, que va a ser muy difícil, ¿no? Nunca lograremos completar el puzzle. Les mando un abrazo a todos los amigos de Radio Sefarad, especialmente a vos, Alejandro, y bueno, será hasta la próxima. Ha sido un gusto como siempre. Igualmente, Jorge, un abrazo desde aquí, desde Radio Sefarad, y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.